Encontramos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, y una de las cosas que le enseña es el hecho de poder nosotros terminar una batalla espiritual, porque lo dice: tomad sobre todo la armadura de Dios, con la cual podéis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estad vosotros firmes. Pero usted sabe que en una guerra espiritual, lamentablemente no todos quedan firmes. Siempre tiene que haber un ejército que va a ser vencido. Y este pasaje, según lo que podemos entender, es que la iglesia tiene que terminar firmes. O sea, la iglesia no tiene que ser la parte que vaya a tener las bajas, sino la parte que tiene que salir victoriosa, ¿verdad? Pero Pablo dice acá que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es una batalla que tenga que librarse a nivel de humanidad, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando analizamos nosotros, por ejemplo, el libro de Génesis, hoy estábamos estudiando eso, capítulo número 1. Dice la palabra del Señor que una de las cosas que el Señor hizo por su palabra fue separar la luz de las tinieblas. Entonces usted encuentra que dice la palabra del Señor, viene el Señor y dice: sea la luz, y fue la luz, y separó el Señor la luz de las tinieblas. Y nosotros vamos a encontrar en la Biblia cómo es que hay una operación, cómo hay una jerarquía de tinieblas, y que estas tinieblas representan la maldad, representan la oposición, representan aquellas cosas que se van a anteponer para que la luz no pueda prevalecer. ¿Recuerda usted San Juan capítulo número 1? Dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero la escritura dice que los hombres amaron más las tinieblas. Entonces nosotros podemos encontrar que desde el inicio, cuando el Señor empieza a traer un orden, y dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios empieza a traer un orden. Y una de las cosas que vemos en ese pasaje es que Dios establece primero luz, y después lo que establece es una separación. No vamos a entrar en los detalles que hoy veíamos, pero por lo menos hubo 5 veces que aparece la palabra: separó Dios, separó Dios, separó Dios, separó Dios. Un orden, dónde estaban la luz y dónde estaban las tinieblas. Pero cuando uno analiza y uno se pone a pensar, por ejemplo, el poder que tiene las tinieblas, es tan así que en la palabra del Señor nosotros encontramos, por ejemplo, dice la Biblia, Efesios 5:8, acerca del estado en que nosotros nos encontrábamos. Mire lo que dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas. Y lo que yo le decía a los hermanos es que a mí me llama la atención, porque no dice la Biblia estabas en las tinieblas, sino que dice la Biblia que éramos tinieblas. Pero ¿cómo poder entender el hecho de que la palabra está diciendo que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor? Y cómo poder ver nosotros a través de la escritura, por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas y establecidos en el reino de su Hijo amado Jesús. Quiero leerle también ese pasaje, porque entender nosotros cómo ese poder de Dios vino a nuestras vidas e hizo Dios que nosotros fuéramos establecidos en otro reino. Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Mire lo que dice Colosenses 1, 12, 13 y 14. Dice Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Colosa, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, verso 13 de Colosenses 1, nos ha librado, ¿qué dice? De la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero llevarle, vaya a Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Y después vamos a aterrizar la idea de lo que Dios nos está dando esta noche. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Cuando el Señor llama al apóstol Pablo y da a conocer el ministerio en el cual Dios le iba a mover, dice la escritura, Pablo está dando testimonio en este pasaje y dice la palabra: librándote de tu pueblo, es decir, del pueblo de Israel, y también de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quiere decir que el haber nosotros habitado en medio de las tinieblas, la palabra del Señor no solamente está hablando de un estado espiritual, sino también de un dominio espiritual. Las tinieblas no solamente es el hecho de una oscuridad, sino que es el hecho de un reino conformado. Tan así que la palabra del Señor le llama la potestad de Satanás. Es decir, que cuando Satanás ha establecido también sus jerarquías, quiero que vea esto porque Dios hoy nos va a dar luz, porque es que tenemos nosotros que entender cómo ser efectivos nosotros en la guerra espiritual. Porque ve acá, cuando nosotros estamos viendo el poder que tiene la palabra y el poder que tienen los ministerios, el Señor le dice a Pablo: yo te he puesto para que estos gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero fíjese que no está diciendo que el Señor le va a abrir los ojos, sino que le dice: yo te he puesto para que abra sus ojos. Entonces la revelación de Dios, una de las cosas que va a hacer es que el entendimiento espiritual, porque usted sabe que cuando la Biblia está hablando de ojos, no necesariamente está hablando de los ojos físicos, sino la capacidad de poder nosotros tener ojos en el espíritu, poder nosotros percibir espiritualmente en un nivel, en una condición mucho mayor. En aquella oportunidad, cuando dice la Biblia que vinieron los ejércitos de Siria para rodear donde estaba Eliseo, la palabra del Señor dice que el criado de Eliseo le dice que estaban rodeados de un ejército, y el Señor le dice y le pide a Eliseo al Señor y le dice: Señor, yo te ruego que tú abras los ojos a este siervo. Y cuando él pudo abrir los ojos, él no abrió los ojos físicos porque él estaba viendo con los ojos físicos, él abrió en otra dimensión. Quiere decir que nosotros tenemos otra dimensión aparte de la dimensión humana en la que nos movemos. Cuando a este siervo le abrieron los ojos dimensionales, y creo que esta noche el Señor quiere abrirnos nuestros ojos dimensionales, para que nosotros no veamos solamente con los ojos físicos. Y entonces, ¿cómo es posible que Eliseo viene y le dice: Padre, yo te ruego que abra sus ojos? Y cuando él abrió sus ojos, no los ojos físicos, sino la otra dimensión, él ya no vio el ejército que estaba rodeando, sino que vio el ejército de Dios. Y entonces cuando él ve ese ejército de Dios, dice que el monte estaba lleno de carros de un ejército celestial. Y entonces este mismo hombre pudo expresar estas palabras: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar dentro de una guerra espiritual y vamos a nosotros que batallar con los poderes, escuche esto, como lo dice el libro de Efesios o la epístola a los Efesios, y dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas. Y esa palabra gobernador en el griego es la palabra cosmokratos, y ese cosmokratos es el que gobierna, el que tiene fuerza, el que domina. Y dice la palabra del Señor que este gobernador
tiene dominio, gobierna sobre las tinieblas. Ahora, si nosotros vamos a ser efectivos para tener que pelear, escuche esto, con una potestad que se llama las tinieblas, no es el hecho de que nosotros vamos a pelear solamente a un nivel espiritual, guerreando, peleando, echándolo fuera, sino saber, vea esto, que esa entidad tinieblas tiene autoridad, está conformado, tiene sus estrategias de cómo contraatacar a la iglesia, de cómo debilitar a la iglesia. Si la Biblia dice que nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, quiere decir que usted y yo, en un momento dado de la vida cristiana, vamos a tener que luchar contra las tinieblas. Y las tinieblas tienen encerradas muchas cosas, muchas actitudes. No voy a ir a ello porque estaría tomándome mucho tiempo. Pero fíjense que las tinieblas tienen tal poder que va a desalinear nuestro campo de batalla. Cuando nosotros vamos a un pasaje de la Escritura, que quiero yo que vayamos a este pasaje, dice la palabra del Señor, y vea usted el poder que hay dentro de ese mundo de tinieblas, de oscuridad. En el libro de Job, capítulo 37, en el libro de Job, capítulo 37 y versículo número 19, yo quiero que veamos este pasaje y lo analicemos. ¿Cómo dice Job capítulo 37 y verso 19? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar, ¿qué dice? Las ideas a causa de las tinieblas. Entonces dése cuenta, aquí hay algo que el Señor me dio hoy, una revelación, y yo le iba a decir que íbamos a hablar de otra cosa, pero es que es un problema cuando Dios te da órdenes y es difícil mantenerse, hermano, pero a mí este pasaje realmente nunca yo lo había visto como hoy el Señor me lo reveló, me lo mostró. Y entonces fíjese que analizando este pasaje, dice el escritor, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. ¿Por qué causa? Por causa de las tinieblas. Entonces ese cosmocratos, ese gobernador de tinieblas, una de las cosas que va a hacer, véalo por favor y póngale la lupa, es que va a desordenar las ideas. Y lo que necesitamos entonces para poder confrontar y pelear contra esa potestad, contra ese gobernador de tinieblas, nosotros necesitamos tener ordenadas nuestras ideas. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo. En guerra espiritual, si alguien se va a meter a la guerra espiritual, tiene que darse cuenta de que un ejército, para poder vencer al otro ejército, lo tiene que desalinear, ¿verdad? Lo tiene que sacar de la línea. Quizás cuando nosotros vamos a leer más acerca de combatir en la guerra espiritual, de pelear en la guerra espiritual, ¿cómo es que hacían los ejércitos? Hay un claro ejemplo en el caso de David. Se recuerda cuando él está bajando de la montaña y está yendo a ver a sus hermanos. La Biblia dice que cuando llegó al campo de batalla, dice que era un valle, y ese valle estaba el ejército de Israel y estaba también el ejército del pueblo de los filisteos. Y dice la escritura que en medio de ese ejército de los filisteos salió un paladín, un guerrero. Y la Biblia dice que este era guerrero desde su juventud. Todo el tiempo había guerreado Goliat. Y cuando por 40 días había estado Goliat desafiando, dice que ellos se pusieron en línea, se pusieron en una actitud de combate. Y en lugar de ir a pelear prácticamente contra ese ejército, viene, y yo quiero pensar que Goliat es como un cosmocratos, es un gobernador de tinieblas.
es uno que va a poner las directrices de cómo se va a hacer la guerra espiritual. Y dése cuenta usted que viene y este hombre tremendamente le dice: escojan ustedes un hombre que pelee y vamos a pelearnos, vamos a confrontarnos. Está dando a entender que no necesitan poner a pelear dos ejércitos, sino sencillamente que busquen un paladín entre el ejército de Israel, los escuadrones de Israel. Y hay un grupo de hombres que están ahí diestros para la guerra, porque si algo realmente tenía Saúl era un buen guerrero. Saúl era un buen guerrero. Es cierto que en aquella oportunidad las que cantaron dijeron que él venció a miles, pero David a sus 10,000. Pero si algo nosotros podemos ver en el caso de Saúl, que Saúl era un buen guerrero, también su familia eran buenos guerreros. Pero en el momento que tienen que enfrentar a Goliat, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Saúl y por qué el ejército de Israel no tuvo tan solo un hombre que pudiera enfrentar a Goliat? ¿Sabe qué sucedió? Lo desalineó a nivel de sus mentes y de sus pensamientos. Y cuando David está bajando, David es un hombre que está alineado y que sabe quién es el que lo comanda. La guerra espiritual nosotros no la podemos llevar a cabo pensando en nosotros y en nuestra fuerza, sino saber que hay alguien que tiene que comandar el ejército. Y cuando David se enfrenta, dice: tú no has desafiado a este ejército, tú has desafiado a los escuadrones del Dios de Israel, ¿verdad? Y cuando lo va a enfrentar, dice la palabra del Señor que le dice: tú vienes a mí con espada, vienes con escudero, vienes con jabalina, vienes con esto, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces lo primero que tenemos nosotros que entender, que cuando vamos a ir a una guerra espiritual, ¿quién nos comanda? ¿Quién es realmente nuestro comandante? Número uno, comandante en el área espiritual de los cielos. Pero ¿quién te comanda en la tierra? ¿Tienes un sacerdote? ¿Tienes un padre espiritual? ¿Tienes alguien que te envíe? ¿O vas solamente tú a hacer la guerra espiritual? Porque esto es interesante verlo. Porque dése cuenta usted que cuando nosotros vemos en el área espiritual, y aquí yo quiero que analicemos esta palabra, hermano, porque esta palabra es interesante verla. Cuando dice el libro de Job: porque nosotros no podemos, escuche esto, ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y esa palabra ordenar tiene más de 10 acepciones. Pero lo que a mí me llamó la atención es que esa palabra ordenar viene de la raíz hebrea, el numeral 6186 en la concordancia Strong. Si usted cuando estudia la Biblia va a la concordancia, esa palabra ordenar viene del hebreo 6186. Y cuando usted va a esa palabra de ordenar, es la raíz hebrea que se dice arak. Y esa palabra arak, terminando con K de Calimán, dijeran, ¿verdad? Esa palabra arak, una de las cosas que significan es poner en orden o poner en hilera. Y yo le daba el ejemplo a los hermanos, es como cuando nosotros tenemos muchos bloques y los tenemos regados, y lo que hacemos es empezarlo a poner en orden, en hilera. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote o el sacerdote, entraba al lugar santo, dice la Biblia que ponía los panes de la proposición en hilera, iban ordenadamente, 6 panes, 12 panes. Y entonces eso representaba estar en el orden. Pero cuando la palabra del Señor también me llama la atención, que esa palabra ordenar, oiga, dice, significa alinearse para la batalla. Esa palabra ordenar
significa en el original, también tiene la acepción alinearse para la batalla. Tomemos el concepto de alinearse para la batalla y leámoslo desde este concepto, porque nosotros no podemos alinearnos para la batalla a causa que nuestras ideas, por causa de las tinieblas. Dese cuenta usted que es interesante ver que no solamente es el hecho de que es la idea es que hay una guerra, que hay un combate, que vamos a ir a la batalla, pero que necesitamos nosotros alinearnos para la batalla. Y dice el escritor, nosotros no podemos, bajo este término, alinear las batallas, alinearnos a la batalla, o sea, tener un pensamiento, una idea de guerreros. No podemos, porque no están ordenadas nuestras ideas. No tenemos un pensamiento alineado para la batalla a causa de las tinieblas. Quiere decir que una de las cosas que Satanás y el cosmocratos va a hacer es desalinearnos, hacer que no estemos alineados para la batalla. Y cuando no hay un ejército que esté alineado para la batalla, el problema es que entonces no hay un orden de ideas. Usted sabe que en el mundo espiritual, cuando uno, por ejemplo, va a ministrar, es importante darle uno, hermano amado, a una de las personas, si son 3 varones o 4 varones que están ministrando a un varón, es importante entender que alguien tiene que tomar el liderazgo. Y cada quien de alguna manera va dando también ese liderazgo a los demás. Pero por ejemplo, si están liderando a una persona y uno está reprendiendo espíritu de alcoholismo, otro está reprendiendo espíritu de homosexualidad, otro está reprendiendo espíritu, qué sé yo, de herejía, y hay 3 o 4 voces a la vez, eso está trayendo una confusión. No estamos alineados en la guerra espiritual, ¿verdad? No estamos combatiendo de la forma correcta. Y entonces dice el escritor, nosotros, qué tremendo, porque me dicen, nosotros no podemos ordenar las ideas. Fíjese qué tremendo, a causa de las tinieblas. Quiere decir que una de las cosas que va a traer el poder de las tinieblas es que no haya un ejército alineado. O sea, el propósito de las tinieblas, y como decíamos acá, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas. Y si hay un gobierno, una potestad de tinieblas, esa potestad de tinieblas lo que va a querer hacer es hacer que la gente, sus ideas, sus pensamientos no estén ordenados. ¿Por qué causa? Dice el escritor, nosotros no podemos ordenar las ideas, y es por causa de las tinieblas. Ahora, esa palabra alinearse para la batalla también significa alinearse o ponerse en el campo para combatir. Entonces, si nosotros vamos a tener que pelear contra esa potestad, contra esos gobernadores de las tinieblas, nosotros tenemos entonces que entender cuáles son sus estrategias, cómo es que operan, y nosotros ser efectivos en la guerra espiritual. Por ejemplo, nos va a desalinear en el amor de hermanos. La Biblia dice, oiga eso, la Biblia dice, porque el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Dice que la luz todavía no ha venido a él, dice el escritor, el apóstol Juan. Quiere decir que una de las formas, como sabe Satanás, que va a desalinear la unidad dentro de la iglesia es robando y quitando el amor y estableciendo un espíritu de aborrecimiento. Eso es increíble, ¿verdad? Y entonces la situación entonces se torna peligrosa
Porque entonces viene el cosmocratos y dice: me están reprendiendo, pero su reprensión no es efectiva, porque ellos no se aman, porque ellos no se perdonan, porque ellos tienen amargura en su corazón, porque ellos están desalineados en el amor. Mire, si nosotros estuviéramos alineados en el amor, los espíritus inmundos se fueran más pronto y menos tiempo estaríamos reprendiéndolos. ¿Por qué a veces no somos efectivos en estas áreas? Porque lamentablemente le estamos dando lugar a ese cosmocratos y ese gobernador de tinieblas que gobierna las tinieblas, que tiene dominio en las tinieblas. Ahora, miren, cuando nosotros consideramos esto y nos ponemos en la realidad que venimos nosotros de allá, ninguno de los que estamos acá no venimos de allá. Todos venimos de un tiempo en el cual nosotros caminamos en las tinieblas. Este gobernador de tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, aún quiero yo leerle para que podamos ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice la palabra del Señor: le voy a leer unos pasajes para que podamos entender esto y volvamos otra vez a Efesios 5:8. Mire lo que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora la pregunta es: ¿cómo andan los hijos de luz? Los que estamos dentro del reino de la luz. ¿Qué dice el 5:9 de Efesios? ¿Cómo dice ese pasaje? Porque el fruto del Espíritu, que dice que es toda bondad, ¿qué más? Toda justicia, ¿y qué más? Y toda verdad. Quiere decir que aquellos que hemos sido traídos y que somos ahora y formamos parte del reino de la luz, parte del fruto que se va a manifestar en nosotros es la bondad, la justicia y la verdad. Amén. Entonces eso es parte de nuestro reino de luz. Eso es lo que hay dentro del reino de luz. Si Satanás, que el Señor lo reprenda, y el cosmocratos, las entidades que gobiernan las tinieblas, sabiendo bien, hermano amado, que nosotros venimos de esa condición, de ese reino, porque dice la palabra del Señor en el verso 11 de Efesios 5. Mire, Pablo decía: porque antes erais tinieblas, pero ahora ¿qué nosotros tenemos que hacer con la influencia de las tinieblas? 5:11, que dice de Efesios: y no participéis en ¿qué? En las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Entonces usted y yo hemos sido llamados a reprenderlas. En mi nombre echarán fuera. Vamos a reprender, vamos a echar fuera las obras de las tinieblas. Amén. Vamos a echar fuera a los gobernadores, los cosmocratos, los vamos a echar fuera. Pero entonces la palabra del Señor dice que nosotros lo primero que tenemos que hacer es no hacernos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Quiere decir que en un momento dado, cuando nos hacemos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, nos estamos poniendo también en alianza y estamos nosotros prácticamente desalineados, y en lugar de pelear desde el ejército que nos corresponde, estamos peleando con el otro ejército. Y aquí volvemos a la carga, sin entrar en detalles, la enfermedad que le pasó a la pastora, que el cuerpo inmunológico que tenía que defender su propio cuerpo ahora se alió a los enemigos y empezó a atacar el cuerpo. Yo me pongo a pensar cómo es posible el poder de tinieblas que nos logra convencer a nosotros
y nos pone como aliados de su reino. Y empezamos a atacarnos hermanos contra hermanos. Empezamos a ofendernos y no nos perdonamos. Y decimos que somos una iglesia apostólica de guerra espiritual. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, o esa potestad, lo que hace es desalinearnos. Y entonces vuelvo al principio, dice, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas tienen ese poder de desalinear, de que de una u otra manera no estemos alineados, no estemos dentro de los principios de la guerra espiritual. Hermanos, si Dios nos ha llamado para que nosotros seamos esa iglesia que va a guerrear, esa iglesia que está combatiendo, esa iglesia que está yendo hacia el frente contra estas entidades espirituales, tenemos en primer lugar no hacernos partícipes de las obras que hay en las tinieblas. Amén. Porque si usted y yo somos guerreros espirituales, ¿cómo podemos traer armas del enemigo al campo nuestro? ¿Cómo podemos traer armas de amargura? ¿Cómo podemos traer armas de rencor? ¿Cómo podemos traer armas de odio? Y decimos, soy una guerrera espiritual. Yo creo que ni siquiera el Cosmocratos viene, sino manda las huestes más chiquitas, vayan a jugar con estos, ahí están jugando de guerra espiritual. Amén. Porque eso no es guerra espiritual, lo que están jugando entre ellos mismos. Entonces el Cosmocratos, esa entidad, lo que va a hacer, va a querer meter de alguna manera división, contienda, mover toda cosa, hermano, para que no haya una comunión. Oiga esto, mire, vaya al pasaje por favor de Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Hay tres cosas a las cuales nos llama aquí la escritura. Número 1, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Número 2, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Número 3, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Pero aterricémoslo a nosotros mismos. No lo aterricemos en el concepto que a veces lo hemos tomado y decimos nosotros. Por ejemplo, hermano, si usted, por ejemplo, es creyente, no se junte con los incrédulos. Y le decimos incrédulo al que sea hasta afuera. Pero muchas veces dentro de la propia iglesia hay incrédulos. Usted no puede hacer guerra espiritual con incrédulos, con gente que no va a creer. Por eso Dios tuvo que deshacer aquel ejército de 12 príncipes y se quedó solamente con 2. Y solo Josué y Caleb tenían una mentalidad alineada con el reino. El resto, los 10 restantes, valga la redundancia, no tenían, su mente no estaba alineada. Ahora, mire usted, ¿qué poder tiene el hecho de que alguien esté desalineado, que puede desalinear toda una congregación? Porque usted recordará que estos 2 hombres, Caleb y Josué, que eran guerreros, vienen y le dicen a Moisés, al líder que los envió, porque yo te digo una cosa, hay veces que tú tienes que entender esto. Cuando la gente no forma parte cuando la gente no tiene un verdadero concepto de ser enviados, ¿sabe cómo llegan con la gente? Yo vengo, aunque el pastor no me envió, pero yo vengo, porque al fin de cabo yo voy a hacer la obra que Dios me dijo que tenía que hacer. Ese está desalineado. Ahora, si por ejemplo el ministro lo envía, ese va en el orden. Pero ¿en qué momento se puede desordenar?
Cuando viene él y dice, me enviaron, porque al fin y al cabo él ni tiene tiempo, ¿verdad? Entonces no se siente un enviado, o no está cumpliendo con la función de un enviado, porque usted va a ver que no necesariamente siempre el líder principal fue a la guerra, sino que lo que él hacía era enviar. Cuando la gente no tiene claro este concepto, hermano, entonces la gente va y daña a los demás, porque el que es enviado va en representación del que lo envió. Él no se atribuye nada a sí mismo, sino que él dice, vengo enviado de parte del apóstol, vengo enviado de parte de mis coberturas, y yo vengo a traerle la Santa Cena, o vengo a visitarle, vengo a traer. Pero usted no puede ir en ese reino de enviado y empezar a criticar al apóstol de la iglesia. ¿Qué guerra espiritual usted está haciendo basado en la murmuración? ¿Usted cree que va a haber respaldo de Dios, hermano? Satanás solamente está detrás de la puerta riéndose. Y sí, síganle dando duro, denle duro, reprendan más fuerte, ¿verdad? Porque aquí estoy yo. Amén. Entonces, tenemos que entender que tenemos que estar alineados. Tenemos que estar alineados con el reino, tenemos que estar alineados con Dios. Tenemos que estar alineados con aquel que nos envía. Amén. Entonces, en la guerra espiritual, nosotros tenemos que entender que no nos podemos unir en un yugo desigual con los incrédulos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, quiero recordarme plenamente el concepto, dice la palabra, que no haya entre ustedes, si no estoy mal el libro de Hebreos, si no estoy mal, si alguien me recuerda, dice, que no haya entre ustedes alguno que tenga incredulidad, y por causa de esta incredulidad dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos pastores lo han leído? O por lo menos tienen la idea que está en la Biblia. Quiere decir que porque es Hebreos, y dice claramente, dice, que no haya entre ustedes un corazón incrédulo. Ese es el concepto. Y por causa de esa incredulidad dejen de alcanzar la gracia. Quiere decir que hay creyentes incrédulos. ¿Cómo poder entender creyentes incrédulos, verdad? Que no haya corazón incrédulo. Dice la palabra del Señor, que no haya un corazón incrédulo. Y por causa de esta incredulidad dejen de alcanzar la gracia. Entonces imagínese usted que si nosotros vamos a ir a una guerra espiritual, primero tenemos que tener convicción de que estamos creyendo lo que vamos a hacer. Es decir, no pensemos en que quién le acompaña, sino pensemos en qué actitud va, porque puede ser que llevemos un incrédulo por dentro. Yo voy a orar, pero yo sé que no va a sanar. ¿Entiende? Yo voy a reprender, pero yo sé que el diablo no se va a ir. Entonces no podemos nosotros ponernos en un yugo y saber que una parte va desestabilizada en nosotros mismos. Amén. Porque miren, si algo Satanás va a hacer, esta entidad de tinieblas va a hacer es, miren, ¿cómo va a desalinear todo un ejército? Empezando a desalinear individualmente a cada quien. No hay peor cosa cuando uno está desalineado en sí mismo, ¿verdad? Y uno no tiene alineados sus pensamientos con la fe y uno está desalineado. ¿Cuál era la característica de aquellos dos que fueron a la guerra? Ellos están alineados con el reino. Ellos le dicen, ellos no están negando que hayan gigantes, ellos no están negando que hayan ciudades fortificadas. Claro que no. Ellos están viviendo una realidad, pero están viviendo una sobrenaturalidad. Porque
Porque la realidad puede ser, es cierto, hay problemas, hay dificultades, hay murallas, hay gigantes, hay esto, hay lo otro, hay aquí, hay allá. Es cierto, esa es una realidad. Pero ¿en dónde ellos se sostuvieron? Tomémoslos, porque Dios los ha entregado en nuestra mano. Hebreos 3:12, léalo. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incrédulo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros y a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice: mirad que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y mirad que no haya ningún corazón incrédulo. O sea que pueden haber creyentes con corazones incrédulos. Tremendo, ¿ah? Pero entonces dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aló, óigame esto. Escúcheme esto. Ahora, ¿qué compañerismo? ¿Será que debería de haber compañerismo entre justicia e injusticia? No, no debería de haber. Pero que muchas veces lo hay, lo hay. Entonces, por ejemplo, voy a ir a hacer una obra de justicia. Voy a ir a la guerra espiritual, voy a ir a administrar a esta persona. Pero dentro de mi vida hay cosas que están basadas en la injusticia. Entonces, si yo voy a la guerra espiritual y estoy enviado a la guerra espiritual, yo no puedo ir cargando con injusticias, porque no hay ningún compañerismo en la obra justa que tengo que hacer, basando mi corazón en la injusticia. No sé si me doy a entender. En pocas palabras, voy a ir así más al grano, al hueso de una vez, ¿verdad? Hay gente que vamos a hacer una obra de justicia, pero lamentablemente nuestro corazón está basado en injusticias. Ahora yo le digo, ¿qué respaldo podríamos tener nosotros? ¿Y qué autoridad podría haber con esa potestad de tinieblas cuando la tercera cosa que nos dicen es: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No debería de tener ninguna comunión. Pero usted sabe que a veces nosotros permitimos que hayan actitudes de nosotros que son del reino de las tinieblas. O sea, nosotros a veces podemos caer en el engaño. Le voy a dar unas 2, 3 si usted quiere, por favor, ¿verdad? Para que podamos ir un poco más entendiendo esto, y si gusta después dejamos un tiempo para preguntas. Mire, por ejemplo, una actitud que hay de las tinieblas. Escuche esto, oiga esto. Isaías 5:20. Mire esta actitud de las tinieblas. ¿Qué dice Isaías 5:20? ¿Tiene su Biblia Isaías? Oiga esto: ay de los que a lo malo dicen bueno. Sigue leyendo. Y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está cardíaco esto, ¿va? Porque dice, y entonces dice un ay. Usted sabe que los ayes en la Biblia dice ay. Entonces dice: ay de aquel que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la convierten en luz. Que aquellas cosas, por ejemplo, que están haciendo malas, las consideran cosas buenas, y que aquellas cosas buenas que deberían de hacer no las hacen, sino que hacen las cosas malas. Ahora, ¿a quién se le toma? ¿A quién se le toma? ¿A quién se le toma por hermano, por más culpable?
aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Mire, le voy a decir algo. No es por falta de ignorancia, es por falta de actitud. Porque si algo quizás nosotros no ignoramos es hacer lo bueno. ¿Qué le dijeron a Caín? Si haces lo bueno, ¿qué le dijeron? ¿No serás entonces alabado? ¿No será también tu ofrenda será reconocida? Si haces lo bueno, si imita las cosas buenas que hace tu hermano Abel, estoy parafraseando. Pero lamentablemente, hermano, él se inclinó por hacer las cosas malas. Y no solamente Dios le llamó a hacer las cosas buenas, sino no conforme con esto, mató a su hermano. Y sabe usted que él es un ejemplo para la iglesia, porque dice la Biblia que no haya entre ustedes homicidas, y que no haya un hermano que mate a su hermano, parafraseando, así como Caín mató a su hermano Abel. Entonces quiere decir que dentro de la iglesia podemos haber homicidas. ¿Y quién es un homicida? Es aquel que mata a otra persona. Caín mató a su hermano. Y ahora dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Entonces las tinieblas, tenemos que entender que esto es parte de su sistema, la forma en que se mueve. Y que hablarle de las cosas de perversión. Mire esto. Yo hoy hablaba con los pastores y decíamos, Señor, realmente ayúdanos. Porque le digo muchas veces, hermano, yo no estoy juzgando a nadie. La santificación y el orden debería de comenzar por la gente que está en el liderazgo, o la gente que sabe que tiene un liderazgo. Ahí debería empezar muchas cosas. Mire usted, en Ezequiel capítulo 8 y verso número 12, mire cómo Dios le habla al profeta Ezequiel. Y me dijo, Ezequiel 8:12, hijo de hombre. Y mire esto, es increíble porque le dicen, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Y entonces dice, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Usted sabe que esto realmente representa pornografía. Y entonces eran ancianos con problemas de inmoralidades sexuales. Yo no le estoy hablando de pueblo, yo le estoy hablando de liderazgo. Yo le estoy hablando de gente que tenía un lugar. Ahora, lo que a mí me llama la atención es cómo Dios le dice a Ezequiel. Ahora, mire pues, eso es como que yo le hacía una pregunta esta noche, esta mañana yo hacía una pregunta a los pastores, es ¿cómo podríamos nosotros calificar que Dios te diga a ti, por ejemplo, ya consideraste que ese líder que tienes en tu iglesia y que te ayuda, ya consideraste lo que él hace en las tinieblas? Ahora, ¿cómo podría él entender si él lo hace en oculto? O sea, ¿cómo Dios me puede a mí demandar, o te puede demandar a ti, lo que haga alguien en secreto en tinieblas si tú no estás con esa persona? Hasta si usted no sé si me va a entender, hasta como que usted mirara injusto. Ahora la pregunta es, ¿y si Ezequiel realmente sabía lo que estaban haciendo pero no decía nada? Eso estaba mucho más cardíaco. ¿Y sabe cuál era el problema que tenían estos ancianos de Israel? Liderazgo. Tenían problemas de pornografía. Ellos lo hacían en las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Lo hacían y todavía tenían el descaro de decir,
no nos ve Jehová. Hermano, pero qué tipos más descarados, ¿ah? Porque estaban viendo pornografía. Yo sé de gente a veces, hermano, que no de esta iglesia, no vaya usted a pensar, no estoy hablando yo de nadie de acá, pero yo sé de gente que solo espera que se muera, que se duerma la esposa, los hijos, todos, y enciende el canal o enciende la computadora y alimenta toda su alma de pornografía y de suciedad. Ahora yo le digo a usted, ¿cómo podríamos nosotros pensar que va a haber una guerra efectiva, de guerra espiritual, con una persona que no ha rendido esas áreas? No le digo que sea tentado, sino que prácticamente está practicando ese pecado, se solapa en ese pecado, le gusta ese pecado, si no lo hace no se siente bien. ¿Cómo puede la gente llegar a amar tanta la murmuración que no puede un día no murmurar? Siente la necesidad y busca a la gente y le tengo la última de Adonai. Hay gente, hermano, que le gusta andar chismeando y le gusta andar metiendo cosas. Lo tremendo es que cómo tú puedes pretender que sean verdaderos y genuinos guerreros en el área espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? Si primero no estamos, mire, para poder nosotros alinearnos, ustedes conmigo, tú conmigo, ustedes conmigo, lo primero es que Dios tiene que alinear nuestros corazones. Porque si nosotros no estamos alineados en nosotros mismos, es muy difícil que nosotros nos podamos alinear entre nosotros mismos. El escritor dice: afirma mi corazón para que yo tema tu nombre, oh Jehová. O sea, lo primero que Dios tiene que hacer es alinearnos a nosotros. Por eso dice Job, dice: nosotros no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. O sea, no podemos tener una guerra efectiva, plena, porque a causa de las tinieblas nuestros pensamientos no están alineados, no estamos alineados a la batalla, a la guerra espiritual. Entonces, ¿cómo podía haber tal descaro, verdad? Le doy un último y con esta me despido, decía aquella canción, ¿verdad? Decía el payaso y nunca se despedía. Mire esto, Isaías 29:15. ¿Qué dice Isaías 29:15? Ese es otro ay. Isaías 29:15, ¿qué dice? Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Eso está cardíaco, ¿va? Hermano, eso sí, eso está cardíaco. Entonces, ¿cómo poder enfrentar el cosmocratos si prácticamente hacemos cosas que son de su reino? ¿Mira? Hacemos actitudes que son de su reino. Y entonces en el reino de las tinieblas, una de las cosas que se hace es que se encubre el pecado. Por eso dice la Biblia ahí en el libro de Efesios: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Sino antes bien reprenderlas, desenmascararlas. Mire, yo le digo algo. Una cosa que es importante cuando usted va a desenmascarar algo: mantenga el criterio de poder venir delante del apóstol. Se lo digo a usted y se lo digo a la persona. Eso de que digan le voy a decir pero no lo vas a llamar, esas son puras charadas, hermano. Esos son puros cuentos. Eso no es desenmascarar. Eso de que mandes en el Face cositas, no, eso es guerra espiritual de lo más bajo, de lo más burdo que pueda haber. La genuina guerra espiritual tiene que fluir en carácter y en autoridad del reino. La verdadera
Guerra espiritual es aquella que vamos a ganar siendo íntegros primeramente con Dios, siendo íntegros con nuestras coberturas, siendo íntegros con nuestra familia, siendo íntegros entre nuestros hermanos. Si no, yo le digo, estamos jugando a guerra espiritual. Estamos diciendo que estamos guerreando, pero no estamos guerreando. Satanás está cabalgando en autoridad y dice: no, si ahí me dan lugar, porque dice la Biblia: y no deis lugar al diablo. Entonces imagínese usted, si nosotros estamos conscientes, porque una cosa es chismorreo, una cosa es el chisme, ¿verdad? Dios no quiere chismosos en su reino. Y otra cosa es la gente de integridad, la gente de honestidad, la gente que mantiene su palabra, la gente que es íntegra y que puede decirle a una persona: ¿y tú cómo puedes estar dentro de un liderazgo? Y te dice ser parte de ese liderazgo, y eres obrero o pastora de ese liderazgo, tienes cargo dentro de esa iglesia, y tú me vienes con chismes. ¿Cómo? ¿Y sabe qué debía ser el carácter de un verdadero y genuino? Decirle: perdona, pero yo no voy en tu juego. Yo no me hago partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto que están diciendo acá, el apóstol lo va a saber, y te vamos a llamar para que tú se lo digas en su cara. Yo le apuesto, nunca más se vuelve a levantar otro chisme igual. Y si chismean en su propio corazón, Dios va a tratar con esa persona. Pero es importante, hermano, que nosotros como líderes tengamos el carácter como tiene que ser, firmes. Le invito a comer y la mesa después de comer se convierte en un chismorreo y murmuración. Levántese, no se haga partícipe. Dígale: yo vine porque usted me invitó a comer, pero yo no me hago partícipe de estas cosas. Soy líder de esa iglesia, amo a ese pastor. Posiblemente usted tenga razón de lo que está diciendo, pero yo no me presto para estas cosas. Ni le diga que Dios le bendiga. Sencillamente levántese y váyase, porque Dios no puede bendecir gente así, hermano. Tenemos que mejorar en la guerra espiritual para que seamos efectivos en el nombre de Jesús. Y entonces yo le digo a usted, no vamos a necesitar reprender mucho, sino que el amor, la unidad, el perdón, el compañerismo. Va a decir Satanás: ahí no tengo yo nada que hacer, mejor me voy a ir a la iglesia, a la vecindad, ¿verdad? Y se va para allá, para donde está, ahí en la entrada, para allá, no iglesia cristiana, para allá. ¿Entiendes? Pero seamos efectivos en la guerra espiritual. Vamos a guerrear genuinamente y verdaderamente. Vamos a alinear, vamos a pelear en la integridad que tiene que haber. Yo ayer estaba orando por mis padres espirituales y le decía: mira, Pati, le decía, yo a ustedes les amo tanto y les admiro y les respeto con todo mi corazón, y nunca, jamás en mi corazón ha pasado la idea de quitarme de esa cobertura. Nunca, jamás. No necesito yo otros padres espirituales. Sé dónde estoy, sé acerca de ese hombre, sé de sus faltas, sé de sus fallas, pero también sé de su integridad, sé de su testimonio, sé de que ese hombre ama a Dios y lo ama con todo su corazón. Tiene su temperamento como todos, porque como dice un dicho, el que no es gordo es chibolón, ¿verdad? Sea como sea, hay un problema ahí. Entonces vamos a encontrar a veces deficiencias. Decía un pastor: usted puede estar, si quiere, en desacuerdo en una opinión del pastor, pero no puede estar en desacuerdo con su corazón. Y eso es cierto. Pero el problema es que si nosotros no sabemos manejar un desacuerdo, terminamos en desacuerdo con su corazón y terminamos no amándolo. Yo hace un tiempo atrás oí a una persona y le dije a otra persona: no te hagas partícipe de ello. Le digo, esto es muy serio porque son potestades superiores.
Estamos hablando de rangos de autoridad que tenemos que tener cuidado. Por eso decíamos el día lunes, el martes pasado decíamos, porque ni siquiera el arcángel Miguel profirió una palabra de maldición contra Satanás, sino le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque el pasaje de Judas es un pasaje que está hablando de las potestades superiores. Y esas potestades superiores, sépanse o ténganse conocimiento que no está hablando de potestades angélicas, está hablando de autoridades ministeriales. Y dice, porque esos son los que mancillan la carne, no tienen temor, son contumaces, hablan cosas que no entienden, hablan de las entidades espirituales. Y entonces, ¿sabe qué dice? Ay de ellos, y ahí hay un ay, porque han seguido el camino de Caín, se han ido en el lucro de Balaán. Y hermano, de ellos, ¿y sabe qué dice? De ellos está reservadas las densas tinieblas de la oscuridad. Yo dije, Señor amado, quiere decir que hay densas tinieblas de oscuridad para los que mancillan la carne y para aquellos que no respetan las autoridades superiores. Las autoridades superiores hay que respetarlas. Amén, hay que honrarlas. Amén. Porque si no, la guerra espiritual, mi amado, que podamos estar haciendo no es efectiva. Esa guerra espiritual se llaman gritos, reprensiones, pero no tiene nada que ver con autoridad. ¿Sabe usted en dónde es efectiva la autoridad? En el reino, cuando nosotros reconocemos gente que está sobre nosotros. El centurión dijo: porque yo soy un hombre de autoridad, porque yo tengo una autoridad sobre mi vida. Amén. Cuando vayas a la guerra, dice Deuteronomio, te presentarás delante del sacerdote, y esa es la autoridad. Y dice que el sacerdote tenía que alinear al ejército de Israel para que fueran a la guerra. La pregunta es: ¿tienes sacerdocio? Pero la segunda pregunta que quisiera hacer es: ¿reconoces sacerdocio? Porque una cosa es que una mujer tenga marido y otra cosa es que se sujete a su marido. Muchas tienen maridos, pero no todas se sujetan a sus maridos. Muchos tienen pastor, pero no todos se sujetan a los pastores. Entonces no es el hecho de tener, sino el hecho de reconocer y de sujetarse. Y entonces vamos a ver que somos efectivos en la guerra espiritual. Amén. Esto es guerra espiritual. Lo que le he enseñado esta noche es guerra espiritual. No es solamente reprender y echar fuera demonios y hablar lenguas. Es traer los lineamientos a una verdadera y genuina guerra espiritual. ¿Le das un aplauso, Señor? Te pones sobre tus pies en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, levanta tus manos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, queremos esta noche, papito lindo, en el nombre de Cristo, Padre, alinearnos con tu reino y en tu reino. Espíritu Santo de Dios, gracias. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas. La Biblia dice: no os hagáis partícipes con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esa palabra también significa, sino más bien echarlas fuera. Esa entidad, esa potestad de tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, tiene sus sistemas, tiene su forma de operación. Pero sabe, el reino de la luz también tiene su sistema de operación.
Y si nosotros caminamos adecuadamente dentro del reino de la luz, se va a cumplir aquel pasaje que dice: la luz vino y las tinieblas no prevalecieron. En el nombre de Jesús. La Biblia declara y la Biblia dice: porque por la luz es expuesto todo, en el nombre de Jesús. Que esta noche el Espíritu de Dios, hermano, nos tome y dile con todo tu corazón: Señor, alíneame, alíneame, para que yo pueda entonces, Señor, hacer una verdadera y genuina guerra espiritual. Tu palabra dice: porque nosotros no podemos ordenar nuestras ideas, no podemos tener un pensamiento de alineación, de combate para la guerra, a causa de las tinieblas. Las tinieblas lo que van a querer hacer, hermano, es desarmar todo un ejército, desalinearnos. ¿Y sabe cuál es el peor detalle? Que podamos pensar nosotros que es guerra espiritual, es guerreando cada uno por sí solo. Cuando se pelea cada uno por sí solo, eso no se llama ejército. Ejército es donde hay una compañía de soldados comandados, dirigidos, sometidos a la autoridad, hablando verdad, con fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y amor. En el nombre de Jesús. No caminando bajo un yugo desigual de incredulidad. No caminando con luz y tinieblas a la vez. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la Biblia dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, que todo aquello que sea parte de la influencia del reino de tinieblas sea traído a la luz en el nombre de Jesús, Padre. Gracias porque ahora somos hijos de luz. Gracias porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Gracias porque ahora, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, nos has dado la revelación de tu Hijo amado Jesús. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también dijo: ustedes también son la luz del mundo. Una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque una de las cosas que trae el mundo de tinieblas, la potestad de tinieblas, es muerte espiritual. Y la Biblia dice, en el nombre poderoso de Jesús, que la luz vino y las tinieblas no prevalecieron. Y la palabra del Señor dice, en el nombre poderoso de Jesús, que eso que estaba sentado en tinieblas, en cárceles y en prisiones, porque esta es una de las características que tienen las tinieblas: aprisionan, encarcelan, llevan a la gente a un estado de muerte espiritual. Pero la luz trae libertad, la luz trae alegría. Cuando la Biblia dice que el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz, se interpreta: venga la alegría, venga la luz, venga rayos de luz, vengan.
Dice la palabra del Señor que de la mano del Señor salían rayos brillantes, salían de su mano. Y en el original dice, shofares salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Hay un poder escondido en la mano de Dios, que esta noche, en medio de este lugar, se hace evidente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, reciba la administración de Dios. Y haga hoy un pacto con Dios y dígale: Señor, yo quiero ser diferente, Padre. Me voy a proponer a yo no seguir siendo la misma persona. Yo rindo aquellas áreas de mi vida que están perjudicando mi relación contigo, y están perjudicando mi relación con tu ejército, y están perjudicando mi relación con mi familia, están perjudicando mi relación con los hermanos y la iglesia, están perjudicando mi relación con los pastores. Yo rindo esas áreas de mi corazón y de mi vida. No las quiero, Señor. Renuncio. Las echo fuera de mi corazón y de mi vida, Padre. Y si he participado y me he hecho partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, hoy las reprendo y las echo fuera de mi vida. Las echo fuera de mi corazón, Padre. Porque ahora yo soy luz en Cristo. Porque hoy yo soy ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, yo soy ahora, como tu palabra lo dice, un real sacerdocio y una nación santa, Padre. Señor, si han habido cosas que en lo oculto y en lo secreto, aparentemente sin que nadie me vea, he estado haciendo, hoy te pido perdón y confieso mis pecados delante de ti, Padre. Y perdóname si en alguna oportunidad he dicho que tú no me ves y que se hizo Jehová, sabiendo que tú eres tan bueno y que tú nos ves todo lo que hacemos. Aún dice tu palabra que ni siquiera la palabra está en nuestra boca y tú ya sabes que vamos a hablar. Ayúdanos, danos la luz de tu reino. Danos la luz de tu reino, Padre. Danos la luz de tu reino. Pídalo, hermano, pídalo en el nombre de Jesús. Dame el fruto del Espíritu de tu reino, Padre. Y haznos diferentes en el nombre poderoso de Jesús. Señor, haznos un verdadero ejército de una genuina y verdadera guerra espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alineo mi corazón en tu reino, Padre. Alineo mi mente en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, tomad la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, Señor, estéis firmes. Ya no quiero ser igual. Díselo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Renuévame. Que Él renueve nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Jesús, Pero pongamos de nuestra parte. pon en mí tu corazón. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. No dejemos toda la carga a Dios. No dejemos todo el compromiso a Dios. Nosotros también tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos. Nosotros también tenemos que reconocer en dónde hemos fallado y doblegar el orgullo, doblegar la altivez, doblegar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Necesito más de ti.
y vamos a ver nosotros resultados extraordinarios. Gracias, papito lindo, renueva, Señor. Dale gracias al Rey Jesús. Que la gracia de Dios sea sobre ti, que Dios te bendiga. Ya no quiero ser igual. Que Dios te guarde. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Jesús. Sí, Señor, gracias. Y pon en mí tu corazón. Pídeselo. Y porque todo lo que hay dentro de mí, ayúdanos, necesita ser cambiado, Señor. Sí, papito lindo. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón, gracias, Señor, necesita más de mí. Y porque todo lo que hay dentro de mí, cámbialo, Señor, y necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Necesita más de mí. Gracias, Señor. Necesita más de mí. Vamos a orar por la ofrenda. Y yo quiero dejar el tiempo a la pastora para que ella les pueda anunciar la velada del día de mañana que tienen las mujeres y también el retiro de mujeres.